Buenas noches, mi nombre es Nicolás López, soy estudiante de la Universidad del Bosque, mi compañero es Leiner Luna. Nosotros como indicadores financieros contables de KPI tomamos de referencia al grupo Éxito en su balance general del año 2021. Como indicadores de KPI tomamos el primero, que es recuperación de cuentas por cobrar. Vemos que es de responsabilidad financiero. ¿Cómo se calcula? Se calcula con cuentas por cobrar vencidas recuperadas sobre cuentas por cobrar vencidas por el 100%. Es una medida porcentual, el cual que tienen como meta el 80% y una advertencia del 60%. Vemos que para el 2020 las cuentas por cobrar del grupo Éxito fueron de 394.580.000 y las cuentas por cobrar vencidas fueron de 471.202 millones, el cual del KPI que nos da es del 84%, que está por encima de las metas. Para el 21 también vemos que llegaron al 90%. Quiere decir que están aplicando muy bien esa medida de recuperación de cuentas por cobrar. Como segunda eh, indicador tomamos fue eficiencia versus activos, el cual también es una medida porcentual, responsable financiero con una meta del 9% y una pertenencia del 6%. ¿Cómo se calcula? La fórmula es gastos operativos sobre total activos por el 100%. Vemos que para el 2020 los gastos operativos fueron de 1.720, 331 sobre un total de activos de 15.649, el cual nos da un KPI del 11%. Para el 21 también fue el 11%, que quiere decir que sobrepasaron las metas. El grupo de éxito está manejando muy bien el tema de su eficiencia versus activos. Y como tercera indicador, usamos eficiencia versus ingresos. También es una medida porcentual, responsabilidad financiera con una meta del 80% y el 85% como advertencia. La fórmula de calcular es gastos operativos sobre ingresos operativos netos por el 100%. Vemos que el grupo de éxito para el 2020 su semáforo fue amarillo y quiere decir que estaba sobre el límite de una advertencia. Para el 2021 fue el 80%, semáforo verde, que quiere decir que está sobre la meta obtenida la eficiencia sobre ingresos. Eh, como medida en este caso para eh, la indicador de eficiencia de ingresos, se deberá llevar un control de mejor de los casos operativos, pues no debería incrementar significativamente el periodo de relaciones incrementadas de los activos y no alterar el rubro en el tema de los casos operativos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Wilner Snyder Luna Palomo, soy estudiante de la Universidad del Bosque. Esta noche vamos a hablar sobre los indicadores económicos, vamos a hablar del KPI ROE, que significa el retorno del rendimiento de las acciones o del capital de una empresa. Este indicador económico se calcula de la siguiente manera: el total utilidad neta sobre el total del patrimonio por 100. Esto nos da un porcentaje que nos indica cómo está el KPI de retorno de la rentabilidad. En este ejemplo vemos en la empresa Éxito del año 2020, el KPI de retorno es el 12% y la meta es del 17%. En este año del 2020 vemos que estuvo en rojo, pero en el 2021 tuvo una mejora al 15% y cambia su color de rojo, que es de advertencia, al amarillo. Es un muy buen eh, indicador de que mejoraron, que la utilidad neta obtenida el 2021 fue mucho mejor, ya que incrementó sus ventas y disminuyó el costo de ventas y así tuvieron una utilidad bruta mejor. Vamos a ver también el KPI de rentabilidad de neta de ventas. En este ejemplo vemos cómo se calcula. Para calcular este KPI se debe tener el total utilidad neta
Sobre las ventas por 100, aquí vemos que la meta es un poco más alta, que es del 20%, y vemos que en el 2020 tuvo un 13% nomás, y en el año 2021 fue muchísimo mejor, superó el 20%, superó la meta. Y esto se debe porque mejoraron el control de mercancía en stock, ¿sí? O sea, mejoraron los procesos de la mercancía que está en stock. Vemos que el KPI de endeudamiento del activo, vemos cómo lo calculamos, es el pasivo total sobre el activo total por 100. La meta es del 20% y la advertencia es del 15%. Aquí vemos que tiene una elevada el endeudamiento del activo, o sea, está muy altísimo, está por encima de la meta, está en 53% para el 2020 y 2021 52%. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa es muy independiente financieramente, no necesita de endeudamientos y está libre de cualquier endeudamiento. O sea, es muy independiente financieramente, es muy autónoma. Podemos concluir que los KPI son muy necesarios para las empresas, ya que gracias a estos podemos mirar cómo está y cómo ha evolucionado una empresa año tras año. Vamos viendo sus mejoras o sus declives. Entonces vemos que los indicadores económicos son muy, pero muy importantes para poder establecer cómo está financieramente una empresa.